La lluvia caía fina sobre las colinas distantes, como si el propio cielo ya ensayara un presagio de lo que estaba por venir. El mundo parecía tranquilo a primera vista, pero en el corazón de los hombres reinaba la violencia, la corrupción y la arrogancia. Las familias se levantaban unas contra otras, los poderosos explotaban a los débiles y la maldad se había extendido como una plaga invisible. Era un tiempo sombrío, en el que los hombres se jactaban de su propia fuerza y se olvidaban del Creador que les había dado la vida. Noé, sin embargo, no era como los demás. Mientras muchos se entregaban a los placeres y a las guerras, él caminaba en silencio, obedeciendo las instrucciones que recibía en sueños y visiones. Su vida sencilla, marcada por la rectitud, llamó la atención de Dios en medio de la oscuridad de la humanidad. En una noche en que el viento soplaba fuerte y la luna estaba oculta por densas nubes, Noé escuchó claramente la voz que cambiaría el destino del mundo. Noé, construye para ti un arca, porque el fin de toda carne está determinado ante mí. Un diluvio de aguas cubrirá la tierra y borrará la maldad que se ha multiplicado entre los hombres. Pero tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos entrarán en ella. Y de cada criatura viva traerás 2, macho y hembra, para que sean preservados contigo. El corazón de Noé tembló, pero no de miedo. Era una mezcla de reverencia y responsabilidad. La tarea era gigantesca, casi imposible para cualquier hombre de su tiempo. Sin embargo, en lugar de cuestionar, inclinó la cabeza y aceptó en silencio. Los días siguientes fueron de trabajo arduo. Mientras los vecinos se burlaban, preguntando qué locura era esa de levantar una embarcación en tierra seca, Noé y sus hijos cortaban troncos de madera, alineaban vigas y medían las dimensiones exactas que habían sido ordenadas. El proyecto era monumental, 135 metros de longitud, 22 de ancho y 13 de altura, algo que superaba con creces cualquier construcción conocida en la época. Con cada martillazo, el sonido resonaba por los valles como un aviso insistente. «Arrepentíos porque la lluvia vendrá», decía Noé a los que pasaban y se burlaban. Pero nadie le hacía caso. Lo llamaban insensato, visionario perdido en delirios. Algunos incluso se divertían lanzando piedras contra los andamios, creyendo que nada podría sacudirlos. Con el tiempo, la estructura del arca comenzó a tomar forma. Las paredes de madera recubiertas de betún brillaban bajo el sol. Los compartimentos internos eran cuidadosamente separados para acomodar a los animales que vendrían. Noé sentía en su interior que algo más grande lo guiaba. Por más que el trabajo fuera pesado, sus manos no vacilaban. Mientras tanto, en regiones distantes, comenzaron a percibirse señales extrañas. Los cazadores notaban la migración inusual de bandadas de aves que volaban hacia el mismo punto del horizonte. Animales salvajes aparecían en pares, guiados por un instinto inexplicable, acercándose lentamente a las tierras donde Noé trabajaba. Era como si toda la creación hubiera escuchado la misma orden que él. Noé observaba todo con una mezcla de asombro y confirmación. Sus hijos, aún jóvenes, le preguntaban si realmente creía que el mundo sería destruido. Él respondía con serenidad: «No soy yo quien cree, hijos. Es el propio Dios quien habló. Y si Él lo dijo, así será». Los meses se transformaron en años. El arca erguida parecía un coloso descansando sobre la tierra. Los hombres que antes reían, ahora miraban con desconfianza. Algunos se preguntaban si habría algo de verdad en aquel extraño anuncio de destrucción. Sin embargo, ya era tarde para cambiar sus caminos. Noé, siguiendo las instrucciones divinas, comenzó a recolectar granos, frutas secas y agua en recipientes de arcilla. Los animales que llegaban eran acomodados en compartimentos separados. La escena era impresionante. Elefantes marchando en pares, leones caminando lado a lado sin rugir, aves de plumajes raros posándose sobre los varales y hasta pequeños insectos agrupándose, todos obedeciendo una orden invisible. Las personas de las aldeas cercanas venían a observar, algunas con miedo, otras con ironía. «Si el mundo va a acabar, ¿de qué sirve tanto esfuerzo?», gritaban. Noé solo respondía con paciencia: «La puerta aún está abierta. Quien quiera puede entrar». Pero nadie entró. Entonces llegó el día en que el cielo se oscureció de una manera diferente. Nubes pesadas, nunca vistas antes,
cubrieron todo el horizonte. El viento sopló con fuerza, levantando el polvo y haciendo que los árboles se inclinaran. Fue en ese momento que Noé escuchó nuevamente la voz. «Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo en esta generación». Llamó a su esposa, a sus hijos y a sus nueras. Todos entraron, obedeciendo la orden. Los animales ya estaban acomodados, y cuando el último de ellos cruzó la entrada, una fuerza invisible cerró la puerta detrás de ellos. Desde fuera, las primeras gotas comenzaron a caer. Al principio, una lluvia común. Los hombres reían, diciendo que Noé los había engañado. Pero, en pocas horas, el cielo se desgarró en torrentes incontrolables. Rayos cortaban el firmamento, truenos estremecían las montañas y los ríos desbordaban. El suelo no soportaba tal cantidad de agua. Las personas corrieron, buscaron refugio en cuevas y montañas, pero nada las protegía. Cada día la lluvia aumentaba y el agua subía, engullendo aldeas, campos y bosques. Las risas dieron paso al desesperación. Muchos corrieron hasta el arca, golpeando sus puertas, clamando por misericordia, pero la puerta, cerrada por la mano de Dios, no se abría más. Dentro, Noé y su familia escuchaban los gritos que resonaban desde afuera, hasta que el agua cubrió todas las voces. El corazón de Noé se apretaba, pero sabía que no podía hacer nada. La misión que había recibido no era de destrucción, sino de preservación. Durante 40 días y 40 noches, las aguas cayeron sin cesar. El mundo como era antes desapareció bajo las olas. Las montañas quedaron ocultas, los árboles fueron arrancados, ciudades enteras fueron barridas como si nunca hubieran existido. El arca, sin embargo, flotaba firme, sostenida por las dimensiones precisas que habían sido ordenadas. Dentro, la vida continuaba en un delicado equilibrio. El sonido de los animales se mezclaba con el ruido de la lluvia constante. Había miedo, pero también esperanza. Cada mañana, Noé se levantaba, oraba en silencio y reafirmaba su confianza en el Creador. Cuando finalmente la lluvia cesó, el silencio que siguió fue casi más aterrador que los truenos. El agua aún lo cubría todo. Durante meses, el arca navegó sobre un inmenso océano sin límites. Las estrellas brillaban solitarias en el cielo nocturno, reflejándose en las aguas que parecían no tener fin. Fue entonces que, en una mañana serena, el arca chocó suavemente contra algo firme. Las aguas comenzaban a descender y la embarcación descansaba sobre una cadena de montañas. Era la primera señal de que el mundo renacería. Noé, en lágrimas, agradeció. Sabía que aquello no era el fin, sino un nuevo comienzo. El viento frío soplaba entre los montes cuando el arca finalmente descansó en seguridad. La familia de Noé miraba por las aberturas y veía solo agua en todas direcciones. El silencio era pesado, como si el mundo estuviera suspendido entre la muerte y la vida. Durante días nada cambiaba, solo el arca flotando sobre un mar infinito. Noé, sin embargo, no perdía la fe. Sabía que las palabras de Dios no fallaban. Fue entonces que decidió soltar un cuervo. El pájaro voló en círculos, pero regresó sin encontrar reposo. Días después soltó una paloma. El ave salió en un vuelo suave, pero también volvió, cansada. Una semana más pasó, y Noé soltó la paloma nuevamente. Esta vez regresó al atardecer con una hoja verde de olivo en el pico. Un murmullo de esperanza recorrió el arca. «Las aguas están bajando», dijo Noé con los ojos llorosos. Todos se abrazaron, llorando de alegría. La señal era clara. La vida comenzaba a renacer. Una semana después, la paloma salió y no volvió más. Era la indicación de que ya había encontrado un lugar firme para posarse. El corazón de la familia latía con fuerza. El confinamiento en el arca había sido largo y agotador. El cuidado de los animales exigía disciplina, y la añoranza por la tierra seca los consumía. Pero ahora, por primera vez, veían la promesa de un nuevo comienzo acercarse. Cuando las aguas finalmente bajaron y el pico de las montañas se hizo visible, Noé escuchó nuevamente la voz que lo había guiado desde el principio. «Sal del arca, tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos contigo. Trae contigo todos los animales,
para que se multipliquen sobre la tierra. La gran puerta fue abierta. La luz inundó el interior del arca, haciendo que los animales se agitaran. Uno a uno comenzaron a salir. Aves que tomaron los cielos en bandadas magníficas, ciervos que corrieron libres por las faldas de las montañas, felinos que desaparecieron entre las rocas, y hasta los pequeños insectos que pronto se dispersaron por la vegetación naciente. Noé y su familia salieron los últimos, se arrodillaron sobre la tierra aún húmeda y agradecieron en oración. Construyeron un altar con piedras simples y ofrecieron sacrificios en reconocimiento al Dios que los había salvado. El aroma de la ofrenda ascendió y una promesa fue establecida. Nunca más las aguas cubrirían toda la tierra. Pronto, en el cielo, apareció un arco de colores intensos: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta se entrelazaban en un espectáculo sin igual. Era el arco iris, señal de la alianza entre Dios y los hombres. La familia de Noé contemplaba en silencio, sabiendo que aquella imagen no era solo belleza, sino un pacto eterno. Con el tiempo, la vida comenzó a multiplicarse nuevamente. Los árboles florecían, los ríos volvían a correr por sus cauces y los animales se esparcían por diferentes regiones. La familia de Noé estableció moradas sencillas y comenzó el cultivo de la tierra. El mundo había sido renovado. Sin embargo, el recuerdo de la destrucción nunca se borró. Las historias del diluvio eran contadas alrededor del fuego, transmitidas de generación en generación como advertencia. Los niños escuchaban atentos, aprendiendo que la arrogancia y la maldad traían juicio, pero la obediencia y la fe traían salvación. A medida que pasaban los siglos, pueblos distantes también preservaron recuerdos similares. En tierras de Mesopotamia se contaba la epopeya de un hombre llamado Utnapishtim, que también había construido un barco inmenso para sobrevivir a una inundación devastadora. Entre los pueblos babilonios, sumerios y hasta en culturas del Extremo Oriente, las narrativas de diluvios se extendían como ecos de una memoria común. Arqueólogos, siglos después, al excavar tierras cercanas al río Éufrates, descubrieron capas de lodo de más de 2 metros de profundidad, sepultando antiguas aldeas. Las marcas de la catástrofe aún estaban allí, como testigos silenciosos de que inundaciones colosales habían realmente afectado la región. No era difícil imaginar cómo tales eventos podrían haber dado origen a las narrativas que atravesaron milenios. Aún así, ninguna explicación científica disminuía el impacto de la fe. Para los que creían, el diluvio era más que un evento natural. Era un acto divino de purificación, un hito entre el fin de la corrupción y el inicio de una nueva era. Hombres sabios, a lo largo de la historia, intentaron localizar el arca. En el siglo XIX, exploradores británicos y franceses escalaron el monte Ararat, en la actual Turquía, creyendo que allí estaría descansando la embarcación. Algunos afirmaron haber encontrado pedazos de madera antigua. Otros hablaron de sombras en el hielo que recordaban el casco de un barco. Ninguno de esos descubrimientos, sin embargo, pudo ser confirmado de manera definitiva. A pesar de ello, la leyenda persistió. En cada generación, nuevos aventureros se lanzaban en busca del arca perdida. Helicópteros, satélites y hasta drones modernos sobrevolaron las laderas cubiertas de nieve del Ararat, registrando imágenes misteriosas. Algunos científicos sugirieron que podrían ser formaciones rocosas, otros creían que eran restos de madera fosilizada. El enigma permanecía, pero más importante que encontrar vestigios materiales era el significado que la historia cargaba. El arca no era solo un barco, era el símbolo de la esperanza en medio del caos, de la obediencia que salva cuando todo alrededor se pierde. Con el paso de los siglos, escritores, poetas y predicadores usaron la narrativa como metáfora. Muchos veían en Noé un ejemplo de fe contra la incredulidad de la multitud. Fue aquel que trabajó incansablemente, incluso siendo ridiculizado porque creía en una promesa invisible. Otros veían en el arca la imagen de la protección divina, un refugio preparado para aquellos que eligen confiar. Mientras tanto, el arco iris permanecía en los cielos como testigo silencioso. Siempre que la lluvia pasaba y los colores surgían, se recordaba el pacto eterno. La vida no sería más destruida por aguas universales. Sin embargo, la humanidad,
en su naturaleza frágil, volvía a repetir errores. Nuevas ciudades eran construidas, imperios se expandían, y con ellos regresaban la soberbia, la injusticia y la violencia. Aún así, el recuerdo del diluvio permanecía como advertencia, recordando que ningún poder humano era mayor que el Creador. Muchos siglos después, los estudiosos comenzaron a comparar relatos antiguos. Descubrieron que historias de grandes inundaciones estaban presentes en culturas distantes, desde tribus indígenas de las Américas hasta pueblos de la India. ¿Cómo podía un mismo tema aparecer en tantos lugares? Para algunos, era la prueba de que un evento global había realmente ocurrido. Para otros, era solo la repetición de tragedias locales interpretadas como universales. Científicos modernos investigaron hipótesis. Algunos hablaron sobre el derretimiento de glaciares al final de la última era glacial, que habría provocado inundaciones gigantescas en diversas regiones. Otros apuntaron a la apertura repentina del Mar Negro hacia el Mediterráneo, que habría inundado inmensas áreas habitadas. Ninguna teoría, sin embargo, logró explicar todos los detalles. Así, la historia del diluvio permanece entrelazada entre la fe y la ciencia, entre la memoria colectiva y la revelación divina. Lo que es cierto es que, sea como evento histórico o como símbolo espiritual, la narrativa continúa viva, desafiando a las generaciones a reflexionar sobre su propia conducta. Para los creyentes, Noé es recordado como el hombre que confió cuando nadie más lo hacía. Para los escépticos, su arca es una poderosa metáfora sobre la resiliencia humana frente a catástrofes naturales. Pero para todos, la historia carga un eco universal: la necesidad de preservar la vida y de reconocer límites ante las fuerzas mayores que rigen el mundo. En muchas iglesias, sinagogas y comunidades esparcidas por el mundo, aún hoy se habla de la paciencia de Noé, del sacrificio de años de trabajo y de la certeza de que la fe puede mover montañas o incluso sostener un barco colosal en medio de océanos furiosos. Los niños aprenden la historia en dibujos coloridos, los adultos reflexionan sobre sus lecciones morales y los estudiosos continúan buscando respuestas en los vestigios del pasado. El diluvio, así, no pertenece solo al pasado remoto, resuena como advertencia en el presente, en cada inundación que asola ciudades modernas, en cada desastre climático que sorprende a poblaciones. Muchos recuerdan que la Tierra aún es frágil ante las fuerzas de la naturaleza. Y una vez más, las antiguas palabras cobran vida. La humanidad debe aprender de sus errores y buscar caminos de justicia. Cuando Noé miró al horizonte y vio el arco iris brillar nuevamente tras la tempestad, supo que no era solo una señal del cielo, sino una promesa eterna de renovación. El mundo había sido destruido por las aguas, pero la vida recomenzaba en cada brote, en cada pájaro que volaba libre, en cada hijo que corría sobre la tierra seca. El arca, ahora descansando en silencio, se había convertido en testigo de la fe y la perseverancia. La historia atravesaría siglos, recordando a todos que incluso en medio del juicio, siempre existe un camino de esperanza preparado por Dios.